Buenos días. Nos encontramos con el segundo repaso de las lecciones. En esta oportunidad estamos repasando las lecciones a partir de las 51 en adelante, en donde hace énfasis en nuestra función, en la luz que hay en mí, en el perdón, en la felicidad que deviene de realizar nuestra función. Y me gustaría hacer algunos comentarios al respecto, porque creo que es muy importante dedicarle un cierto énfasis a este conglomerado de ideas, porque realmente tiene mucho que ver con nuestro aprendizaje. O sea, reconocer la luz en mí y desplegar mi función están unidas. O sea, una cosa sucede junto con la otra. Y todo eso tiene mucho que ver con el perdón, porque mi función es perdonar. A medida que perdono, reconozco la luz. A medida que acepto la luz, tengo la fuerza para perdonar. Es como un circuito que se retroalimenta en espiral ascendente y es algo que es muy importante para nuestro aprendizaje. Recordemos que nosotros tenemos la versión del ego de nuestra experiencia, que es estar en el mundo de la separación, y eso deja nuestra mente completamente dormida, sin conciencia de sí misma. O tenemos la posibilidad de aprender, realizar el camino de vuelta a casa, que es volver a ser conscientes de nosotros mismos. O sea, de que la experiencia que estamos viviendo está directamente relacionada con nuestra mente, con nuestro ser. Entonces, para esto me gustaría comentar esto de que nuestra mente no tiene que concentrarse en saber hacer las cosas. Algo que al ego le encanta, porque le da la sensación de control, sino más bien en la intención, en su voluntad. La mente se tiene que concentrar ahí, en la intención, en la voluntad. Porque si bien el curso nos plantea la idea del perdón como algo que tenemos que efectuar, que tenemos que practicar, también nos dice que no sabemos lo que significa, que dejemos un espacio para que se nos indique qué es en verdad el perdón. Esto es así por dos cosas fundamentalmente. El perdón no es algo estático. Esto es algo que nosotros necesitamos también comprender, que en nuestra relación de aprendizaje, si bien el curso señala continuamente hacia lo eterno, hacia Dios, hacia lo inmutable, nosotros estamos en una situación de aprendizaje y la situación de aprendizaje es una situación de cambio. Entonces los instrumentos que nosotros tenemos, que nos ofrece el curso, que nos inspira el Espíritu Santo, son instrumentos adaptados desde lo eterno a lo temporal. El perdón es algo que se va moviendo, no en su esencia, sino en su forma. En su esencia siempre se conserva. Es lo mismo que nuestra identidad. Nuestra identidad, la esencia se mantiene. Sin embargo, las maneras en que expresamos el ser de luz que somos, eso va cambiando con el tiempo. Porque nosotros estamos en un movimiento de aprendizaje ascendente en el tiempo una vez que decidimos, bueno, realizar el camino espiritual. O una vez, no importa si no hacemos un camino espiritual, una vez que decidimos ver las cosas de otra manera, como enseña el curso, ya ahí comenzamos nuestro proceso de ascensión. No tiene por qué ser un conscientemente espiritual o religioso. Es simplemente la dedicación de la mente, de la dedicación del sujeto, de motivos egoístas a motivos altruistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces el perdón no es algo estático, porque está naturalmente implicado en nuestro aprendizaje. Entonces
tiene que transformarse al igual que nuestro aprendizaje. Y segundo, porque lo descubrimos cuando lo practicamos. El perdón no es algo estático por estas dos cosas fundamentalmente, porque está relacionado con nuestro aprendizaje y porque a su vez lo descubrimos cuando lo practicamos. O sea, descubrimos el amor cuando amamos. No lo descubrimos en un recetario, en un libro o en no sé dónde. Descubrimos el amor cuando amamos. Tampoco lo descubrimos cuando aparece el príncipe azul o la princesa. Lo descubrimos cuando amamos. No es el príncipe azul que nos recibe en sus brazos o la princesa que con su belleza. Eso sí nos encandila, pero realmente conocemos el amor cuando nosotros amamos. Eh, es tan, es tan pero tan vasto eh, toda esta experiencia, todo el significado verdadero del perdón, que no puede ser definido y aprendido en una sola instancia. Vamos a ir recibiendo dosis de luz cada vez mayores, como cuando después de estar mucho tiempo en la oscuridad, uno va abriendo los ojos muy lentamente para recibir el resplandor. Y aún así, por esa condición que nos encontrábamos en la oscuridad, lo que vemos con el resplandor, a través del resplandor, de eso poquito que podemos abrir los ojos, vemos como difuso, no es que tampoco vemos con claridad. Al principio, cuando nuestra mente se está entrenando en esto de practicar la unidad, de practicar verse a sí misma, de simplemente soltar, abandonar la fragmentación, vamos a ir estando así como aprendiendo, como recibiendo pequeñas dosis de luz, porque nuestra mente no está lista para la comprensión total de lo que significa estar con los ojos completamente abiertos y ver la realidad del ser aquí ahora. Vamos viendo momentos parciales, vamos viendo pequeñas dosis hasta que nuestra mente se va acostumbrando y va comprendiendo de que la realidad no se comporta como el ego dice, la realidad se comporta como el Espíritu Santo nos recuerda. Bueno, aún así, bueno, esto tiene que ver también con, o sea, esto de la luz, de acercarnos o de aceptar más luz, es lo mismo que decir que pensar sin miedo. Eh, Más luz es lo mismo que decir pensar sin miedo. Nuestra posibilidad de amar tiene que ver con pensar sin miedo. Entonces, cada vez que experimentamos el perdón, la unión, eh, es una experiencia en sí misma, es plena, está llena, es feliz. Esto es algo que nosotros tenemos que tener presente también. Por más de que nosotros estamos en un aprendizaje, en un movimiento ascendente de aprendizaje, igual lo aprendido en un momento dado, o sea, la experiencia de amor en un momento dado, la experiencia de perdón, es plena en sí misma. O sea, no le falta nada. Por más de que más adelante tengamos la posibilidad de ver otra faceta, es completa en sí misma. ¿tá? A eso al ego le encanta y genera tentación, porque al ego le gusta decir, yo ya sé, yo ya lo viví, ahora sé lo que significa, ahora sé lo que es. Y si bien en cierta medida es verdad, porque la experiencia es plena en sí misma, como nos enseña el curso, el milagro es pleno en sí mismo, toda expresión de amor es máxima. Em, pero en nosotros estamos en esto, en el mundo, en el tiempo, en nuestro proceso de aprendizaje. Mientras haya tiempo, habrá más que aprender. Y por ende, así como en cualquier curso, en el año siguiente podemos incorporar más conocimientos, más saberes, gracias a lo que aprendí este año, en nuestro camino de desarrollo espiritual, de aprendizaje, de volver a casa, es lo mismo. O sea, las experiencias de luz que hoy tuve son la base para nuevas experiencias de luz que no es que vayan a ser mayores, sino que
voy a poder ver otra dimensión, voy a tener un nuevo entendimiento, porque la luz y el amor son infinitos. Lo que yo entendí ahora está bien con respecto a mi ahora, pero eso no es la luz. Ese es mi entendimiento de la luz. Eso no es el amor, es mi entendimiento actual del amor. Lo que hoy pude comprender, lo que hoy pude asimilar, lo que hoy pude ver. Pero la luz y el amor son infinitos. Y mientras yo esté teniendo una experiencia de tiempo, tengo la oportunidad y tengo la bendición de ver una dimensión más, de tener un nuevo entendimiento. Es como si pudiera abrir un espacio más en mi mente de lo que eso significa, de lo que la experiencia de amor significa, de lo que la experiencia de luz significa. Bien, en estas lecciones se habla de la luz, se habla del ser, de mi función y del perdón. Todas estas cosas se recuerdan a medida que las practicamos. No es una cuestión de saber lo que es o de poder explicarlo, sino tan solo de abrirse a la experiencia de lo que eso significa. En verdad las ideas, las palabras, son como llaves, abren espacios de experiencia. Las palabras, las ideas son como llaves, funcionan como llaves en nosotros. Abren espacios, abren experiencias. Son, la verdad es que son tecnologías de creación. Y cuando las pensamos, crean eso que pensamos. Y si lo aceptamos en nosotros, a su vez, si aceptamos esa idea, comenzamos a sentir, eso que estamos pensando. Aunque sea que estemos equivocados, aunque sea una fantasía, da lugar a una experiencia. Ese es el verdadero poder de una idea, de nuestra mente. A esto hay una cosa más que tenemos que tener en cuenta, que es la intención, la voluntad. No es solamente pensar una idea para que ésta tenga potencia, para que ésta realmente impacte en nuestra experiencia. También tiene que tener intención, tiene que tener voluntad. Son como el combustible. Pero también son la dirección. O sea, es lo que sustenta el movimiento de esa idea, es lo que sustenta la vida de esa idea. ¿Tá? Em, la idea, si bien es como una llave, una tecnología de creación, a su vez necesita la voluntad, necesita nuestra intención para que realmente esa idea cuaje y desencadene el proceso de experiencia en nosotros. Porque la idea misma, yo puedo pensar cualquier cosa, todo el tiempo estamos pensando un montón de cosas. Leemos un cartel y ya ahí hay una idea, pero porque leamos un cartel no quiere decir que nosotros hacemos automáticamente lo que el cartel dice o que pasamos a tener la experiencia de lo que dice, no sé, una propaganda de cigarrillos que te venden la felicidad porque estás fumando. Y ya sabemos que por más de que esa idea esté ahí, no quiere decir de que realmente impacte en nosotros. Nosotros la tenemos que aceptar y tenemos que poner nuestra voluntad y nuestra intención. Esto es lo que hace que la idea esté viva. Esto es lo que hace que la idea tenga efectos en nosotros de manera que pueda desencadenar una experiencia. Todo esto viene a colación de abrirnos a esta experiencia del ser, de la luz, del perdón, de nuestra función, porque son ideas que las descubrimos cuando las practicamos, y aunque sea un poco paradójico, es como que reconocemos al ser cuando somos ese ser. O sea, reconocemos al ser siendo. Es como lo mismo que decíamos acerca del amor.
Reconocemos el amor cuando amamos y reconocemos el perdón cuando perdonamos. El tema es que todas estas cosas ya están ahí. Por eso no es algo que se trate de saber lo que es, sino de encontrarse, porque el amor ya está ahí, la luz ya está ahí, ya fue creada por Dios. Lo que nosotros hicimos con el pensamiento de separación fue justamente separarnos de todo eso, separarnos del conocimiento de todo eso, de lo que eso significa, de las experiencias que eso provoca. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es como recordando, a través de la guía del Espíritu Santo, vamos recordando lo que la luz es. No es algo que tenga que ser fabricado, creado, repensado. Es algo que tiene que ser aceptado, tiene que ser reconocido. Por eso esto de la voluntad y la intención, por eso esto de la idea, porque cuando yo digo, ok, le voy a dar un espacio a esto, aunque no lo entienda, aunque no sepa bien de qué se trata el perdón, aunque no tenga idea de cuando me hablan del ser y la luz y la unidad, y aunque no tenga una idea muy clara, aunque no sepa explicarlo, simplemente con abrirme, simplemente con decirle sí a eso, se genera un espacio en mi mente para que eso empiece a mostrarse, a actuar. Y a medida que vamos gestando esa posibilidad, también tenemos los efectos. Una vez que le decimos sí a esa idea, una vez que la aceptamos, una vez que la intencionamos, empieza a producir, a desencadenar efectos en nosotros al punto de llevarnos a la experiencia, y cuando lo experimentamos, nos retroalimentamos y decimos, ok, esto sí, acá está sucediendo algo. Y vamos generando esa espiral, ¿no? De ir sabiendo lo que es el amor, amando, ir reconociendo a nuestro ser siendo, eh, ver o experimentar la unidad a medida que nos unificamos, y es una retroalimentación continua de nuestro proceso de aprendizaje, de nuestro reconocimiento. Por eso, y para cerrar, es importante estar abiertos a la paradoja de, o sea, por un lado saber que somos el Hijo de Dios, y por otro lado ir reconociendo o recordando lo que es el Hijo de Dios, eh, abriéndonos a esa experiencia, dando esa experiencia. Aunque en este momento parece que no está ahí, que no sabemos lo que es, que no existe, que lo que sea, que hay un montón de limitaciones y cosas que frustran, el Hijo de Dios está ahí, Dios está ahí. Hacer el gesto de aceptar, hacer el gesto de abrirme a eso, desencadena en mí la posibilidad de encontrarme con esa experiencia. Es un poco paradójico, eh, ser y no ser, eh, que exista y que no exista. Como todo en el curso, nos tenemos que abrir a esta paradoja de lo que no existe, pero lo estamos experimentando. Naturalmente, nosotros estamos teniendo una experiencia paradójica en la que pensamos que no estamos unidos a lo que lo es todo, que no somos lo que lo es todo, cuando eso es imposible. Sin embargo, estamos teniendo esa experiencia. Entonces, abrirnos a la paradoja, abrirnos a cosas que no podemos explicar ahora, pero sabemos que están ahí, sabemos que se pueden experimentar, nos ayudan a este movimiento que nos entrena el curso, ¿no? Que es déjate guiar, abrite a la inspiración, pregunta, y a la vez nos dice que realicemos nuestra función, que hagamos, que nos movamos en función de el perdón,
No sabes lo que es, pero hacelo. Y eso a nosotros nos desencaja, porque justamente es perfecto, porque desencaja la comprensión del ego. El ego no tiene que entrar en esto. Es para dejar afuera esa parte que quiere saber y quiere controlar. Quiere medir si lo hizo bien o no. Si realmente hubo milagro o no hubo milagro. Si hubo perdón o no hubo perdón. Si hubo... Todo eso es ese movimiento de la mente viciosa, es lo que queda desarticulado con esto. Bueno, muchas gracias.